Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En el episodio de hoy, el Pastor Pepe nos comparte el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos, y los versos del 17 al 20. Luego de dar los saludos personales, el apóstol Pablo hace una advertencia alertando a la iglesia en contra de aquellos que pudieran causar divisiones. ¿Cómo se distingue a las personas conflictivas y divisivas? ¿Qué es lo que Pablo quiere proteger dentro de la iglesia? Escuchemos el mensaje titulado, Alerta, Peligro. En el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos, siguiendo con ya al final de esta epístola, y ya cerrando toda una jornada de 1 año y 3 meses, cubriendo toda la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo hace un cambio de tono en su carta y hace una advertencia realmente. El título del mensaje de hoy es Alerta, Peligro. Y en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20 leemos: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. El apóstol Pablo está haciendo una alerta acerca de las personas que causan divisiones y tropiezos dentro de la iglesia. Y realmente una anécdota histórica que nos alerta del peligro de división es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la rebelión de Roboam en el antiguo Israel, descrita en la Biblia. Tras la muerte de Salomón, Salomón había pecado, se había ido en idolatría, y le había sido profetizado que por amor a David, su padre, luego que Salomón muriera, su reino sería dividido. Y en ese plan glorioso de Dios, porque Dios todo lo sabe, pues él también hubo una rebelión de Jeroboam, quien lideró esa rebelión contra el hijo de Salomón, Roboam, debido a las políticas opresivas que Roboam, hijo de Salomón, había puesto. ¿No les parece eso como un golpe de Estado, tipo golpe de Estado, verdad que sí? Y esta división debilitó a ambos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, haciéndolos más vulnerables a las invasiones externas y conflictos internos. Y el relato bíblico sugiere que la falta de unidad política y social tuvo consecuencias duraderas para que el pueblo de Israel, demostrando cómo la división puede erosionar la fortaleza de una nación. Y eso está en las Escrituras, es un ejemplo escritural, pero si vemos hoy día cómo
cualquier cosa puede causar división. Y el apóstol Pablo, en el último mensaje que había puesto delante de ustedes, había hecho había enviado una serie de saludos a personas individuales y específicas con unas descripciones y unos hechos y unos reconocimientos a esas personas a quienes Pablo se estaba dirigiendo o estaba enviando sus saludos. Y entonces vemos en el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con abrazo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero entonces en el versículo 17, la primera palabra que dice es más os ruego. Más os ruego, más no significa de adición, porque si no tuviera acento en la A. Cuando ese monosílabo, esa verdad, no tiene acento, significa pero, cambio de dirección. Pudiéramos reemplazarlo por pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Pablo está enviándole saludo a todas esas personas, pero Pablo está reconociendo del peligro inminente que pudiera haber donde hay personas. ¿Saben por qué? La última vez que yo visité Miami, estuve en una congregación ministrando, y fue la congregación que nos precedió antes de mudarnos a Carolina del Norte. Y a través de muchos años, estuvimos casi 20 años, yo estuve casi 20 años en esa congregación, parte del liderazgo y demás, y ocurrieron una serie de cosas allí, tipo de división. Y me expresé específicamente hace unos meses, cuando estuve allí, que yo pensaba, esto y cito, yo pensaba que los problemas más grandes que habían dentro de la iglesia ocurrían en Miami. Pero no, estoy equivocado. Los problemas más grandes que hay dentro de la iglesia es donde hay gente. ¿Saben por qué? Porque carne y sangre quieren agarrar para su lado contra la voluntad de Dios. Siempre el enemigo quiere causar división. Hay un refrán que dice, divide y vencerás. ¿Verdad que sí? Y realmente los historiadores, los exégetas, los estudiosos de la palabra, no se ponen de acuerdo por qué Pablo está haciendo alerta aquí. Pero sí hay desacuerdos en las distintas tendencias de pensamiento detrás de esta advertencia que Pablo está haciendo. Algunos pudieran algunos sugieren que puede ser la cultura presente. Recuerden que la iglesia estaba recién establecida, ¿verdad? El Espíritu Santo había tras Pentecostés y había un espíritu judaizante dentro de la iglesia. Y eso lo podemos ver más específico en la epístola a los Gálatas, donde se está hablando, Pablo está advirtiendo acerca de la ley y cómo en la iglesia hay quienes quieren traer ritos y cosas que tienen que ver con la ley del judaísmo. Y Pablo está Pablo está arguyendo aquí, Pablo está trayendo, está diciendo enfáticamente durante toda esta epístola a los romanos que judíos y gentiles no es exclusivo para los judíos, es judíos y gentiles. Pues bien, Pablo, eso es una tendencia. La otra tendencia es el tema del gnosticismo, que viene de la antigua Persia. Una filosofía que se estaba mezclando con el cristianismo, ¿verdad? Y tenía que ver con las formas y rituales, y todo eso se estaba entremezclando. Eso es lo que algunos estudiosos sugieren. Otros estudiosos sugieren que en realidad
Pablo estaba haciendo una advertencia en general, no necesariamente porque la iglesia en Roma tenga problemas de una potencial división. ¿Por qué? Porque si vemos en el versículo 19, Pablo está haciendo aquí claro, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. O sea que Pablo está haciendo una advertencia, pero al mismo tiempo está reconociendo del testimonio de la iglesia en Roma en torno a la obediencia a Dios y que ha sido notable por todo, y por eso Pablo quería reconocer. Así que, en resumidas cuentas, nadie se pone de acuerdo entre los estudiosos entre una tendencia y la otra. Pero la iglesia del Señor, en el día de hoy, nadie se pone de acuerdo entre unos temas y otros, ¿verdad que sí? Y entonces, pero lo que sí queremos enfatizar es que Dios nos hace una advertencia en esta mañana, porque Dios nos quiere hablar. Y es que el amor en la iglesia del Señor, el amor de Cristo Jesús es evidente. La salud espiritual en la iglesia del Señor es evidente. Estoy hablando localmente, pero estoy hablando también en nuestro entorno, ¿verdad que sí? Y nunca está de más el traer una advertencia de esta naturaleza, porque Satanás quiere dividir. Y una vez divida, lo que va a ocurrir es que el testimonio del Evangelio de Cristo Jesús va a ser debilitado. No el Evangelio de Cristo Jesús, el testimonio ante la opinión pública, ante los medios, en las comunicaciones masivas, ante aquel familiar que usted está tratando de alcanzar para Cristo y de repente un escándalo o unas diferencias que pueda haber dentro de una congregación puede ser piedra de tropiezo para que esa vida llegue completamente a la fe salvadora por medio de Cristo Jesús. Así que el Señor nos advierte. Y fíjense una cosa, es curioso observar el tono con que Pablo está hablando aquí. Está hablando, primero la ubicación, está hablando al final de la carta. Está hablando ya casi para cerrar la carta. Incluso este es el penúltimo mensaje de esta serie. Y lo segundo que cabe señalar es el tono firme, con un sentido de urgencia. Y Pablo lo habla directamente. Pablo en inglés se dice, he doesn't beat around the bush. Él no anda con rodeos. Él no está rambling around. Él lo dice directamente. Él explica. Y hay específicamente 4 advertencias en este pasaje. 4 advertencias. 4 advertencias en manera de instrucción. En el versículo 17, la primera parte dice que os fijéis, que te fijes, que mantenga los ojos abiertos. En la segunda parte del verso 17 dice que se aparten, que os apartéis, que se fijen, que tengan los ojos abiertos, pero al mismo tiempo que se aparten. Verso 19, que sean sabios para el bien. Verso 19 también, que sean ingeniosos para el mal. Vamos a elaborar eso un poco, si me acompañan por favor. Vamos a marcar Romanos capítulo 16 y vamos a ir brevemente a Filipenses capítulo 3, versículos del 2 al 21, pero vamos a ir bien rápido. Porque específicamente Pablo está haciendo la misma advertencia generalmente, ¿verdad? En varios lugares y queremos señalarlo. Pero fíjense cómo Pablo habla bien directo aquí. Versículo 2 dice, guardaos de los perros. En Romanos dice, guardaos, que se fijen de aquellos que causan divisiones y tropiezos. Aquí dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y luego el versículo 3, Pablo está haciendo una distinción a la iglesia en Filipo que de por sí se extiende a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos la circuncisión
La circuncisión significa separación, separación para Dios. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú eres salvo y recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú has sido declarado santo, separado para Dios, has sido sellado con el Espíritu Santo, así que ha sido, la separación que ha habido es una circuncisión, una separación del mundo, de la manera de la mente y de la visión del mundo fuera de Cristo. ¿Me doy a entender? Y Pablo, y esto es importante que mantengamos, hacer hincapié en esto, de que Pablo no está diciendo de aislamiento. Jesús nunca fue nunca nos dijo aislados del mundo ni nada de esas cosas, sino separados del mundo. O sea, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, lavada y limpiada por la sangre de Cristo Jesús, tenemos que saber cómo vivir en este mundo lleno de tinieblas, tan hostil a las cosas de Dios y tan hostil al Evangelio, donde el pecado aumenta continuamente. Tenemos que aprender a vivir en esa realidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a hacer sal en esta tierra. Ahí es donde vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ahí es donde la verdad del Evangelio en nosotros va a hacer una diferencia a aquel que no ha recibido la verdad del Evangelio. Así que tenemos que hacer esa diferencia. Pero eso no quita el hecho de que hemos sido separados para Dios. Somos propiedad de Dios. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Claro, obviamente, donde hay gente, los peores problemas de división los hay donde hay gente. ¿Por qué? Porque cuando hay gente, hay carne. Y eso es todo. Y entonces Pablo enfatiza una y otra vez. Luego vamos a saltar al versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otras cosas sentís, esto también os lo revelará Dios. Es un llamado a sentir como Cristo sintió, a identificarnos con el sentir de Cristo. En Filipenses, un capítulo antes, Pablo está haciendo el llamado de que haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tomó su condición como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces nuestra identificación es con el sentir de Cristo. Y en ese sentir de Cristo, los unos a los otros, cuando nos identificamos en Cristo Jesús, nuestra mirada está puesta en Jesús. Nuestra mirada no puede estar jamás puesta en el líder de carne y hueso, porque les tengo noticia, tarde o temprano vamos a fallarles. Si no les hemos fallado, por lo menos puedo hablar por mí. Si tarde o temprano, un día voy a levantarme en la carne y voy a dar más ejemplo si no lo he dado todavía. ¿Me doy a entender? Porque yo no estoy exento de eso. El mensaje aquí no es solamente en general, es un mensaje que me incluye a mí también. Me hace vulnerable a mí delante del Señor. Somos responsables delante del Señor. Si nuestra identidad es en Cristo y nuestro sentir es de Cristo, ahí es donde estriba la unidad, la unión entre Cristo y su iglesia, lo que va a causar que esa unión ocurre en el Espíritu, nosotros podamos identificarnos los unos con los otros. Y donde el hermano o la hermana sufre, nosotros sufrimos también. Donde el hermano o la hermana se goza y tiene júbilo, nosotros podemos tener júbilo y gozarnos con los hermanos. Y por eso en el día de hoy pues no tenemos a menos que disfrutar de los videos que hemos visto, porque en el cuerpo de Cristo Jesús somos una gran familia. ¿Cuántos de ustedes lo pueden ver? Y en la familia del Señor,
todos nos gozamos y porque es en Cristo. ¿Y cuál es el llamado aquí? El llamado aquí es que nos fijemos de los que causan divisiones y tropiezos, pero el llamado intrínseco aquí es para que nosotros estemos en ese estar alerta. No es solamente fijarnos y ya, es fijarnos, estar alertas, pero con los ojos puestos en Cristo Jesús. Con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, con nuestros oídos entonados y afinados en Cristo Jesús. ¿Y cómo eso ocurre? Eso ocurre cuando nosotros permanecemos en Él, cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando la palabra es nuestro portaestandarte, cuando tú devoras la palabra de Dios, aunque no la entiendas. Escúchame esto, muchos me dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Bueno, claro, ¿sabes qué? Nadie la entiende, pero cuando tú la lees y la lees, el Espíritu Santo te causa en ti un hambre y una sed por su palabra, que solamente la palabra lo va a saciar. Y entonces ahí tú vas a experimentar, ¿saben? Experimentar. Podemos conocer mentalmente, de conocimiento de aquí, pero si no experimentamos es puro conocimiento y eso envanece, eso es hueco. Pero si el Espíritu Santo es quien causa la experiencia transformadora en nuestras vidas y de por sí el Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas. Primera de Juan dice que la unción que habéis recibido es la que os enseñará todas las cosas y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe porque la unción misma os enseña. Eso es un peligro también porque podemos decir, no, la unción me enseña a mí todas las cosas. Sí, no, espérate, la unción te enseña a discernir, pero discernir enmarcado en las Escrituras, en el contexto de lo que Dios, del consejo de Dios establecido en las Sagradas Escrituras. Entonces, el llamado está a permanecer en la unidad del cuerpo de Cristo, pero también en la unidad, volviendo ahora a Romanos 16, ¿qué es lo que está aquí en juego? Es la unidad del cuerpo y la doctrina del Evangelio. ¿Saben? Si la doctrina del Evangelio está siendo comprometida, eso es otro fundamento que puede socavar los cimientos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, o de la expresión del cuerpo de Cristo en tal o más cual localidad. Cuando esas dos cosas, las desavenencias, la falta de unidad y los tropiezos causados por la falsa doctrina pueden realmente causar división y destrucción. Y saben una cosa, el enemigo hacer fiesta porque llevarse una victoria allí. Y eso no lo podemos permitir. Por eso es que Pablo enfatiza de que os fijéis. Muy bien. ¿Cómo son las personas que causan divisiones y tropiezos? Vamos a ver esto porque Pablo también lo describe aquí. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, versículo 18, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay dos cosas aquí. Esas personas que causan divisiones y tropiezos, Pablo dice que no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que podemos estar haciendo el papel de que servimos a nuestro Señor Jesucristo cuando en realidad no estamos rendidos a los pies de Cristo Jesús. No hay una vida rendida a los pies de Cristo Jesús. Dice que sirven a sus propios vientres. Y aquí hay dos matices a tomar. Otra vez, sus propios vientres puede ser sus propios estómagos, sus propios intereses de enriquecimiento, puede ser, sus propios intereses de llenarnos el estómago, ¿verdad? Hablando de riquezas, o sus propios intereses, o sus propios vientres, en todo lo que tiene que ver con la judaización de la iglesia, en torno a las leyes del judaísmo,
con respecto a los alimentos, qué comer y qué no comer. Recuerdan que al principio les estaba diciendo que había un sector muy grande en esa época que quería judaizar a la iglesia. Y entonces censurar aquellos alimentos declarados inmundos. Y entonces Pablo está haciendo ese tipo de personas que causan divisiones, van a imponer una filosofía o una doctrina falsa en contra de la doctrina de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿cómo causan divisiones y tropiezos? Eso es lo próximo. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para causar divisiones y tropiezos? Dice que con palabras suaves y lisonjas. ¿Saben lo que son lisonjas? Lisonjas es cuando alguien te está hablando bonito. Los cubanos le llaman a eso, le están dando muelas en el oído, ¿verdad? La verborrea, ¿verdad que sí? Hablando, y te hablan y te adormecen, te adormecen con las palabras, pero en realidad eso es una estrategia que utiliza el enemigo para engañar, para causar división, para ganar terreno, socavando los simientes. Palabras suaves, porque no lo van a decir, ¿verdad? Cuando Satanás no va a venir con una cara fea, así, con los cuernos, así, no. Va a venir de una manera seductora, va a venir de una manera suave. Y esa suavidad te va a apelar a tu alma, a tu autoestima, a tu ego, a todas esas cosas, porque ¿a quién le gusta que le griten o que le abren estrujado? A nadie, ¿verdad que sí? Pero entonces, ese tipo de verborrea, de palabrería, de lisonjas, el enemigo lo utiliza para engañar. Así que el enemigo comienza a hablar estratégicamente, utilizando a esas personas que causan división estratégicamente, ¿verdad? Yo no sé si usted ha estado en conversaciones con alguien que usted sabe claramente que esa persona lo que hace es hablar y puede estar horas y horas y horas hablando y no escucha absolutamente nada, pero está hablando todo el tiempo. Bueno, esa puede ser una de dos cosas. O esa persona no sabe escuchar, que de eso hay mucho, o esa persona realmente lo que está haciendo es tratando de imponer una manera filosófica, teológica, para causar división, para convencer. Y si tú no estás preparado, no solamente fijarte, sino fijarte y estar preparado, armado con la palabra de Dios, con la verdad, para entonces tú rebatir y para tú contrarrestar esa artimaña del enemigo, vas a ser comprado, vas a ser seducido, vas a ser atraído a la mentira. Y eso eventualmente termina en división. Pablo está haciendo hincapié en eso. Y entonces luego dice, fíjase a quienes engañan. Vamos a ir en la última parte del verso 18. Con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. De los ingenuos significa de los inocentes. Así que ¿a quiénes engañan? Engañan los corazones. Por eso en Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Ve? Porque todo empieza en el corazón. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, a nuestra mente lo procesa y de ahí a nuestro corazón. Y luego engaña los corazones de los ingenuos. ¿De los ingenuos por qué? Porque si no estamos preparados para contrarrestar, para traer defensa de la esperanza que nos ha sido dada en Cristo Jesús, vamos a ser seducidos y engañados. Luego, ¿por qué los corazones de los ingenuos son el blanco de las divisiones y tropiezos? Fíjense una cosa. Pablo inmediatamente
Versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pablo está reconociendo que la iglesia de Roma era obediente y eso esa iglesia era obediente a Dios, era fiel a Dios y eso era notable ante todos. Pero obviamente cuando esas cosas ocurren, el enemigo quiere buscar la manera de seducir y entrar entrar por la puerta de atrás. ¿Saben una cosa? Aquel que venga a hablar contigo por la puerta de atrás. ¿Cuántos de ustedes en alguna vez en sus vidas alguien ha venido por la puerta de atrás a tratar de colarse en un asunto que no les compete, pero lo que quieren es ganar terreno por la puerta de atrás, por la cocina, en vez de entrar por adelante? Cuando alguien viene así, tenemos que tener mucho discernimiento para poder contrarrestar, estar preparados. Muchas veces la ingenuidad, el querer ser hospitalario, el querer ser buena gente, todas esas cosas, el no quedar mal, el miedo a la desaprobación, el miedo a la confrontación nos impide muchas veces. Y tú vas a poder confrontar si estás preparado, pero tienes que estar dispuesto. Y si no te sientes preparado, nadie se siente preparado. Yo muchas veces, ¿verdad? A mí me han dado golpes bajos muchas veces y uno nunca está preparado para eso. Pero cuando uno está conectado en el Señor, en la misma presencia del Señor, Dios te da la respuesta, Dios te da la salida. Y fíjense una cosa, lo vemos en el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará, ¿cuándo? En breve, a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con ustedes. ¿Saben? Jesús en Mateo capítulo 10, verso 16 dice, sed pues astutos como serpiente y sencillos como paloma. Pablo en 1 Corintios 14, 20 dice, sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. El llamado aquí es a la madurez en el Señor. El llamado aquí es, la madurez ocurre cuando nosotros estamos y permanecemos con nuestros ojos puestos en Jesús, con nuestra mirada puesta en Él, con nuestra dependencia en Él, asidos de la palabra. Y ya ustedes van a ver, y vamos a verlo, ustedes y yo juntos vamos a ver, cuando yo flaqueo en mi tiempo delante del Señor, mi carácter flaquea también. Pero cuando tú estás delante del Señor, cuando tú estás continuamente permaneciendo en la presencia de Dios, tu carácter se robustece porque es el carácter de Cristo en ti. Entonces, ahí no vas a ser engañado. En la primera epístola de Pedro, Pedro está haciendo un llamado de hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando tú haces tu vocación y tu elección, la vocación nuestra es, el llamado esencial nuestro es a Él, a Cristo, en esa fe salvadora en Cristo Jesús. Y cuando tú permaneces en Cristo Jesús, no caeremos jamás. Así que el Dios de paz, Hebreos 13:20 dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, o sea, te dé la facultad te haga capaz de, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que hemos enfatizado en este mensaje, primeramente, nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, permanencia en
la importancia de permanecer en su palabra, permanecer en la presencia del Padre en todo tiempo. Poner nuestro afecto, en Colosenses capítulo 3 habla de poner la mira en las cosas de arriba, pero cuando lo vemos en el original, poner la mira en las cosas de arriba, habla de poner el afecto, tu afecto en las cosas de arriba. Cuando tú hablas de poner el afecto, es que tú ames las cosas celestiales, tú ames todo lo de Dios. El salmista dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, cuán amables es tu presencia, cuán amable es ese lugar de habitación donde tú vives, oh Jehová de los ejércitos. Y dice, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios, oh Jehová. Él es el anhelo de lo más profundo de nuestro corazón hacia todo lo que es de Dios. Así que hemos enfatizado nuestra mirada en Cristo Jesús. Hemos enfatizado nuestra obediencia, porque nuestra obediencia precede nuestro desempeño y por ende nuestro reconocimiento. Tu obediencia tiene que ser, tu obediencia a Dios tiene que ser lo primero antes de que tú te desempeñes en lo que sea. Y eso va a tener un efecto en tu desempeño y muchos lo van a ver en tu entorno. Pablo lo decía, vuestra obediencia es notoria por todos. Tu fidelidad a Él, tu lealtad a Él, porque Él es fiel. Todo es de Él, por Él y para Él. Y porque Él es fiel, tú vas a ser fiel a Él, porque en ese permanecer en la presencia de Él, tú vas a experimentar cuán fiel ha sido Dios en tu vida, cuán leal ha sido Dios, leal a Él mismo, pero es leal por causa de su gran amor que ha sido derramado en cada una de nuestras vidas. Nuestra obediencia a Él, porque Cristo se hizo obediente. En Juan 17, Jesús oraba al Padre en Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Luego hemos enfatizado nuestro sentido de compromiso y pertenencia al cuerpo de Cristo. Cuando Pablo hablaba, le decía a Timoteo, ¿verdad? Que todas estas cosas te digo para que sepas cómo te debes comportar en la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad? Estando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Nos podemos identificar con 1 Corintios capítulo 12, donde se habla de muchos miembros, pero un solo cuerpo, en esa unidad en el Espíritu. Y entonces, nuestro sentido de compromiso y pertenencia al cuerpo de Cristo. Y luego, finalmente, nuestro celo por todo lo que es de Dios. Cuando vemos en Filipenses capítulo 4, verso 8, y con esto pues voy a terminar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Meditemos en todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza. Colosenses capítulo 3, verso 4 dice que hagas morir lo terrenal. Y habla de una lista grande de pecados que son visibles, pero luego habla de chismes, de contiendas, de celos, de palabras torpes, todas esas cosas que no se ven. El chisme no se ve, la meditación en nuestro corazón no se ve. Salmo 19 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces, mientras los músicos pasan adelante, reflexionemos en lo siguiente. ¿Cuáles son los dichos de nuestra boca que pudieran causar tropiezo a nuestro hermano?
¿Qué es aquello que tú hayas dicho o que yo haya dicho que yo pueda reconocer que ha sido tropiezo para mi hermano en su andar en el Señor? Número 2. ¿Cuáles son las meditaciones del corazón que pudieran desagradar a Dios? ¿Saben una cosa? Muchas veces tenemos pensamientos de lujuria, pensamientos varones o mujeres con la pareja de nuestro prójimo, de lujuria, desagradan a Dios. Pensamientos deseándole el mal a alguien solamente con nuestro pensamiento. Pensamientos de coraje, albergar coraje y dejar que ese coraje se anide en nuestros corazones y que toma control y se empodera de nosotros. ¿Cuáles son las meditaciones del corazón? El deseo de venganza. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién tengo que pedirle perdón? Isaías 44:20, en el Antiguo Testamento, ¿sabe? La realidad redentora no es una cosa nada más que del Nuevo Testamento. Dios en su plan redentor, desde antes de la fundación del mundo, Él estableció un plan redentor establecido, señalado, ratificado en Cristo Jesús a través de su muerte, su resurrección y su ascensión. Y ese plan redentor toma efectividad en tu vida cuando tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú pones tu fe, tú reconoces que no hay nada, los méritos tuyos, por tus méritos tú no puedes hallar la salvación solamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando tú pones tu fe en esa obra que Jesús ejecutó en la cruz del Calvario y que dejó como evidencia de quién Jesús era y es en su resurrección y dejó una comisión para todos nosotros en su ascensión y la promesa de que el Espíritu Santo vendrá y vivirá en ustedes. Entonces, cuando tú pones tu fe en eso, la palabra dice que si tú crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón, de que Él murió y resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y en esa realidad, nosotros, cuando tú te echas mano de esa realidad, entonces tu corazón empieza a hacerse sensible hacia todo lo que es de Dios. Y vas a notar una obra transformadora de que las cosas que tú escuchas en la televisión, en los medios, del vecino que te hizo un chiste desagradable y todas esas cosas, ofenden a Dios, por lo tanto te ofenden a ti. Porque eso es la identificación con el sentir de Cristo, ¿ves? Entonces ya no es una cuestión de fanatismo religioso, es una cuestión de que tu relación con Dios es tan fuerte que todo lo que se diga o haga en contra de la realidad, de la verdad del Evangelio, te va a ofender a ti. Y tú no quieres eso. Y por lo tanto, tu sentido de pertenencia a Cristo Jesús y al cuerpo de Cristo, donde tú has sido bautizado en Cristo Jesús, también va a causar un celo santo por no prestarte, escucha bien esto, no prestar tu oído a cualquier comentario que pueda traer división en la iglesia. Nosotros somos muy dados al chisme. Nosotros somos muy dados a el hablar mal a espaldas de la otra persona. Y yo tengo un problema. Y lo digo en plural también, pero yo me he dado cuenta de que si alguien me viene a hablar de otra persona y la otra persona no está presente para dar su punto de vista, ¿qué evidencia yo tengo? ¿Qué prueba yo tengo? ¿Cómo yo voy a confiar de que esa persona que me está hablando de esta otra persona, cuando yo de mi espalda va a hablar bien de mí todo el tiempo?
No tengo ninguna evidencia de eso. Cuando nosotros nos vemos en Cristo Jesús, lo he dicho otras veces y lo repetiré, tenemos una delegación muy grande de colombianos aquí. Dios bendiga Colombia, Dios bendiga Venezuela, Dios bendiga México, Dios bendiga República Quisqueya la Bella, Dios bendiga Puerto Rico, Dios bendiga Cuba, Dios bendiga Guatemala, Dios bendiga El Salvador, Dios bendiga Honduras, Dios bendiga todas las naciones representadas aquí, y las que he dejado mencionar, perdónenme, pero sí les quiero decir una cosa. Cuando estamos en Cristo Jesús, aquí no hay blanco ni negro, aquí no hay boricua y dominicano o cubano. Aquí no hay nada de eso. Aquí somos en Cristo. Nuestra identidad es en Cristo. Somos la circuncisión. Tú has sido separado para Él. Desde luego que a mí me gusta el arroz con habichuelas coloradas y las caraotas venezolanas y las arepas de choclo colombianas y la bandeja paisa y todas esas cosas. Por supuesto que sí. Pero nuestra identidad entonces es según la nueva creación en Cristo Jesús. Y por eso digo y diré y lo seguiré diciendo hasta que sea establecido en nuestros corazones. No hay lugar para ese tipo de comentario derogatorio. Esa persona es así porque es de este país. No, esa persona es así porque es pecadora y necesita a Cristo. Pero mucho cuidado, porque yo también soy pecador y necesito a Cristo. Y mucho cuidado, porque el que esté libre, el que esté firme, se crea estar firme, mira que no caiga, mucho cuidado, ¿te das cuenta? Entonces, nos pone en una situación de que hemos sido injertados de muchas nacionalidades, muchas estratas sociales, muchos niveles educativos, muchas personas, algunos hablan de la manera en que yo hablo, que verdad que a otros no la entienden, lo que sea. Pues Dios está bregando, tratando conmigo en ese asunto para hacerme entender por todos y cada uno de ustedes. Pero entiéndase que somos uno en Cristo. Entiéndase que nuestra unidad es en Cristo. ¿Por qué no nos ponemos en pie y reflexionamos en esas cosas que Dios quiere tratar en tu vida? En el fijarnos en lo que pueda causar división y tropiezo, fijarnos y estar alerta, estar firme. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias porque tu amor es tan inmenso, porque tu amor se ha derramado en cada uno de nosotros, porque realmente no hay nada ni nadie fuera de ti, Señor, porque en ti lo hemos hallado todo. Tú eres todo lo que nuestras vidas necesitan, Señor. Oh Señor, y en esta hora delante de ti estamos presentándonos cada uno de nosotros, Señor. Oh Señor, presentando cada uno de nuestros hogares aquí representados, matrimonios representados, la relación con nuestros hijos aquí, la relación con nuestros padres. Oh Señor, aún en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, que tú las ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestras inquietudes. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces todo lo que necesitamos. Tú conoces lo que nos da coraje. Tú conoces lo que nos entristece. Tú conoces todo lo que nos frustra. Oh Señor, lo ponemos delante de ti. Porque tú tienes la respuesta ante todo. Enséñanos a vivir en fe, en la fe de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Guarda a tu iglesia. Protege esa simiente santa que ha sido depositada en cada uno de nosotros, Señor. Protege la unidad de tu cuerpo. Protege la sana doctrina en tu cuerpo. Protege nuestros corazones, Señor. Y no permitas que nada haga que descuidemos ese tesoro que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Es por los méritos de Cristo que oramos. Amén. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe. Adoramos Te, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo.
Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado Soberano Rey, en el que el pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la Red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo. Hola a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la Red. Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la Red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.